camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de Dios. Realmente la palabra camelo, que es una cuerda gruesa que utilizan para amarrar las astas y las de los barcos, no le dicen cuerda sino camelo, y la palabra camello se parecen. De ahí resulta el error que se confunda. Si uno analiza la frase, ve que hay una discordancia, porque dice más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja. O sea, ¿cuándo un camello ha pasado por el ojo de una aguja? ¿Verdad? Sino que realmente estaba diciendo un camelo, una cuerda gruesa, grandota. Sabemos que para que una cuerda o un hilo pase por una aguja, por el ojo de una aguja, debe ser bastante fino. Y esa simplemente es la explicación, para que se entienda y se comprenda más el mensaje del Señor. También cabe recordar que el Cristo siempre habla para las alturas, nunca habla para lo terrenal, nunca habla para lo meramente material, mundano, sino que Él siempre se refiere a las alturas. Cuando Jesús habla de los ricos, no está hablando de los ricos de aquí, del plano físico, sino de esos ricos en defectos, como ya dijo mi compañera, que son los ricos. Recordemos que en la Biblia en reiteradas ocasiones dice que solamente los pobres de espíritus pueden entrar al reino de los cielos, los pobres. O sea, aquel que se humilla ante el Señor, aquel que baja su cabeza, aquel que es humilde ante los mandatos del Señor Todopoderoso. Y que aquellos que se creen fuertes y poderosos porque tienen bienes materiales, obviamente no van a entrar al reino de los cielos. Esto es una frase que se debe de esclarecer con conciencia, porque esta frase podría darle a las personas que tengan un alto nivel de social, ¿verdad? Que tenga una buena fortuna. Esta frase no va a dañar a nadie que tenga esa posición. Todo lo contrario, una persona que tiene una buena posición social tiene más facilidad para ayudar, para dar, para poder aplicar la enseñanza del Cristo. Este mensaje no va dirigido a nadie, porque si lo fuéramos a aplicar directamente, como lo dice literalmente la palabra, entonces automáticamente todo el que tenga una buena posición social, económica, no va a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Eso es algo que se tiene que entender, que no fue de eso no es a esas personas que se refiere el Señor. No, y como usted mencionó, mejor si tenemos dinero, está la comodidad, está una casa para poder meditar tranquilamente, tenemos el pan de cada día, no tenemos la preocupación de que hoy no puedo meditar, hoy no puedo hacer mi trabajo interno porque debo de salir a trabajar largas horas. Entonces, aún mejor si tenemos ese dharma, por así decirlo. Realmente, el principal obstáculo para una persona que busque de la enseñanza, hoy en día, como se encuentra la sociedad, es el problema de la comida, del pan de cada día. El hombre tiene que trabajar 8 y 12 horas en el día para poder mantener la familia. Y obviamente tiene que dormir por lo menos 8. Entonces, le queda realmente poco tiempo para dedicárselo a sí mismo, para dedicárselo a su interior. Todos sabemos que Dios existe dentro de cada uno de nosotros. Ese concepto tiene que estar bien definido, bien explicado, porque muchas personas, pensarían en sus adentros que Dios, es un Señor con un tridente gobernando el universo. Entonces, antropomorfizan al Señor, al Padre Celestial. El Padre Celestial ha dejado esa chispa divinal dentro de cada uno de nosotros. Y solamente a través de esa chispa, solamente a través de ese encuentro con uno mismo, es que uno puede comunicarse con el Señor, con el Padre Celestial. Como decía el Cristo, que Él todo lo que hacía, lo hacía por mandato de su Padre. Pero Él sabía que su Padre se encontraba dentro de sí mismo. Y por ese motivo era que Él siempre
buscaba y enseñaba esa humildad, ese amor que las personas deben desarrollar dentro de sí mismos para poder conocer al Padre Celestial, porque si no, de ninguna otra forma se podría conocer o encontrar. Ahora vamos a continuar con las próximas citas bíblicas. Si el señor director, por favor, puede empezar a colocarlas. Y vamos a empezar con lo que sería Lucas, capítulo 8, del versículo 30 al 31, donde dice: Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y esos demonios le rogaban que no los mandase ir al abismo. Vamos primero a esclarecer, a interpretar lo que me dice aquí. ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios están dentro de él. Eso es lo que sucede, lamentablemente. Nosotros somos legión, cada ser humano es legión. ¿Por qué? Porque somos multitudes internamente. Físicamente somos una persona, pero dentro de nosotros hay millones y millones de personas, miles, muchísimas, que quieren batallar en cada momento para ganar lo que sería la supremacía en determinada ocasión. Quieren siempre, ahí está el ego de la gula. Come, mira, ya tú estás saciado, pero el ego de la gula te dice: mira ese bizcocho, mira ese arroz con habichuela, mira ese mangú encebollado, qué rico se ve, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero usted está lleno. Sin embargo, en ese momento está el ego dentro de usted, de la gula, ese defecto psicológico, mencionándole a usted que coma más, que coma más. O bueno, usted tiene su esposa y cruza lo que sería entonces una mujer muy bella, con una falda bien cortita y esas piernas bien robustas, y usted se le queda viendo el trasero, las piernas, se la come entera y se la lleva a la cama mentalmente. O sea, dentro de nosotros hay un sinnúmero de personas, por así decirlo también, que quieren, o sea, que en determinados momentos son las que nos ganan la batalla, las que nos manejan. Nosotros somos una máquina humana que es manejada por defectos psicológicos. Y aunque uno quiera abandonar esos demonios, ellos le ganan a uno porque uno está dormido, porque ellos tienen atrapada nuestra conciencia. Entonces no permiten que nosotros nos demos cuenta en ese momento de lo que está sucediendo. Y ahí mencionaba que no se quieren ir al abismo. Ellos están conscientes, el que no está consciente es usted. Ellos están conscientes de que ellos no quieren morir, de que ellos no se quieren salir de ese cuerpo, de que ellos pertenecen ahí y que ellos son los que van a ganar. Eso piensa el ego, mi amigo televidente, cuando usted lo empieza a trabajar, cuando empieza a observarlo. Él dice: mira, yo me voy a quedar tranquilo varios días, yo voy a actuar de forma sutil, pero cuando venga la presa, yo la voy a devorar. O sea, el ego es más inteligente que uno, si uno lo deja. Pero nosotros debemos de tomar conciencia en cuanto a esa parte. Cabe añadir en ese mismo punto que el drama cósmico que realizó el Cristo hace 2000 y tantos años es un drama que cada ser humano debe realizar aquí y ahora, en este momento. Debe realizarlo hoy, debe empezar esa obra ya, en este instante. No se trata de que el Cristo va a volver en una fecha determinada, o de que hizo tales y cuales milagros en aquel tiempo. Esa obra se hizo para que cada ser humano se viera en la obra, se convirtiera en el Cristo y empezara a sacar esos demonios y realizar esos milagros. Todo poder llegar a lo que sería esa fraternidad inicial, para poder reunirnos y poder unificarnos nuevamente. Le invitamos a todos que participen ese 29 de marzo. Aún no se ha pautado de forma definitiva lo que es el lugar. Probablemente, como ya mencionó el amigo televidente, sea en el Teatro Don Bosco o en el área de los Scouts. Pero más adelante, el próximo domingo, le vamos a traer esa información. Pero sepa usted, amigo gnóstico, hermano gnóstico, que tiene que apartar el 29 de marzo, domingo 29, para esa reunión. Gracias, amigo televidente, también por haber llamado y mencionar esto. También es importante informar que el señor Píndaro Fermín es una de las personas que trajo la gnosis a la República Dominicana. Es una persona muy conocida y una importante representante de lo que sería la gnosis aquí en República Dominicana. Y también el señor Marcos Santos Álvarez, que es el presidente de la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, ISMETS, que ha hecho un trabajo muy importante
aquí en República Dominicana y que ha tenido una trayectoria intachable a través de este trabajo que se ha venido realizando aquí en República Dominicana. Es muy importante, exhortamos a todos los hermanos gnósticos que sin importar su condición, su estado, su concepto, que asista a esa reunión, porque el objetivo es la unión. El objetivo es que cada uno empecemos a trabajarnos, que nos unamos y que seamos cada vez más fuertes. Ese es realmente el deseo de todos nosotros en esta gran reunión. Bien, entonces continuando con el tema, mencionamos anteriormente, mi compañero mencionó la vida de Jesús como ejemplo, pero nosotros conocemos un Jesús histórico y un Jesús viviente. Ese Jesús que nació en Belén, que hizo de todo, que ayudó a los ciegos, que ayudó a los cojos, que ayudó a toda la humanidad, que siempre estaba ahí para dar una enseñanza, sí. Conocemos ese Jesús, pero también hay que ver el Jesús viviente, el que dejó un mensaje más allá de lo que la gente veía que él hacía. ¿Cuál era el significado profundo de lo que él intentaba hacer? Entonces, nosotros, por ejemplo, somos una ciudad. Yo soy una ciudad, el señor Kelvin es otra ciudad. Cada ser humano es una ciudad llena de personas, llena de mercaderes, llena de seres humanos que están ahí, de animales, de todo. Entonces, cada uno en su determinado momento quiere hacer algo, tiene un objetivo, todos tienen una mente propia. Y eso fue lo que Jesús quiso dejar entender cuando fue a las sinagogas y sacó a todos los mercaderes con el látigo. ¿Qué significaba sacar esos mercaderes, esos ciudadanos? Esos son nuestros demonios internos, esos son esos defectos psicológicos. Con el látigo de la voluntad, porque se necesita voluntad para nosotros eliminar esos defectos psicológicos. ¿Qué es la muerte mística? Es aniquilar de forma radical cada uno de esos defectos psicológicos. Eso es la muerte mística. Desde el inicio del programa ya le hemos ido dando pinceladas más o menos de lo que es la muerte mística, pero ahora claramente es eso. Cuando Jesús cuando él se manifestó y sacó esos mercaderes con el látigo, ese era el látigo de la voluntad. El ser humano necesita voluntad, disponerse a sí mismo a cambiar. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder dar paso a lo que sería la muerte mística. Sí. Continuamos entonces con la otra cita bíblica. Vamos a aclarar un poco el mercader. Bueno, para que se entienda. Muchas personas quizás no entiendan al mercader del templo. El mercader del templo, hoy en día, interpretado de una manera consciente, es aquella persona que vende los principios del Cristo para ganar dinero. ¿Cuántas personas no mienten para ganar dinero? ¿Cuántas personas no le pasan por encima a los demás y maltratan a su prójimo por dinero? Todos somos mercaderes. No se piensan que los mercaderes eran aquellos hombres que estaban ahí frente al templo físico de la iglesia cuando el Cristo hizo su enseñanza. Esa es una enseñanza para que nosotros nos la apliquemos. No es una enseñanza para que, él lo hizo en aquel tiempo. No, nosotros somos mercaderes. Y los principios crísticos que están dentro de cada uno de nosotros tienen que sacar esa mala cizaña, esos egos que representan a esos mercaderes que siempre venden al Cristo, que siempre lo traicionan por un pedazo de materia que no tiene ningún significado al final. Vamos a amarnos a cada uno de nosotros. Eso es perfecto. Todo. Ahora sí, entonces continuamos con la próxima cita bíblica en Mateo 19, versículo del 17 al 22, donde dice: Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrar a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vamos a la próxima, que es la respuesta entonces. ¿Qué daría Jesús a esto? Oh Dios. Pero dijo Dios: necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. En Lucas capítulo 12, versículo 21. Nosotros lamentablemente tenemos en la mente como objetivo son los bienes materiales. Queremos una casa grande, queremos una familia con muchos hijos, yo quiero el mejor trabajo, quiero la mejor ropa, yo quiero el mejor celular, último modelo, el iPhone 6, que ahora viene otro por ahí, o el Galaxy S6, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Todo eso es lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros diario tenemos como objetivo cuando nos levantamos. Pero para nosotros poder entrar al reino de los cielos, nosotros necesitamos son bienes espirituales, bienes del alma. A Dios no le interesa nada de lo que aquí se produce. Ahora, Él no está en contra de que usted produzca, que se mantenga ese cuerpo físico, de que tenga un buen techo, un buen hogar, de que tenga una buena comida, una buena ropa. Él no está en contra de eso, pero eso no debe ser su objetivo número uno. Lo importante aquí son los bienes espirituales. Y lamentablemente el ser humano, cuando se le dice que deje atrás esos bienes, es decir, que no se identifique con el mundo, que no sea una persona del mundo. Hay que aprender a vivir en el mundo, a convivir con él, mas no ser del mundo. Entonces, esa parte ahí, el ser humano no puede aceptarla. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos los defectos psicológicos. El orgullo te dice tanto sudor, tanto trabajo, tantos años, y tú vas a dejar todo eso aquí. Pero usted sabe claramente que cuando usted se muere, cuando usted lo entierran, cuando lo entran en esa caja, usted no se lleva absolutamente nada, ni la ropa que tiene puesta. O sea, absolutamente nada. Sin embargo, nosotros no pensamos en esa muerte más allá. En esa vida, más allá, que esa es la verdadera vida. Esta solamente es una prueba para ver si nos vamos a ganar el mayor trozo de carne, por así decirlo. Sí. Fuera bueno poner un ejemplo para que edifique más estas palabras del Señor. El maestro Samael, en el libro Psicología Revolucionaria, hace un ejemplo de un señor, amigo de él en aquellos tiempos, que era como un terrateniente, tenía muchas tierras, y el maestro Samael fue a llevarle el mensaje de salvación, fue a llevarle la gnosis, fue a llevarle el conocimiento, para que ese señor se lo aplicara, para que ese señor hiciera un cambio. Y el Señor le dijo, todo lo que tú me dices es muy interesante, me gusta, o sea, yo estoy de acuerdo, voy a hacerlo, pero primero quiero redondearme, así le dijo. Quiero tener tales tierras y tales tierras para redondear, tener todo el terreno a su alrededor. Y después, aplicarse el conocimiento gnóstico. Bueno, el Señor lo consiguió, por así decirlo, pero ya era muy tarde para aplicarse el conocimiento. Cuando el Señor va donde el maestro, le dice, debí hacerte caso hace mucho tiempo, me equivoqué. Y el maestro Samael, es bueno que se lean en el libro, que lo busquen, porque el maestro Samael lo explica con tanta elocuencia eso. Y el Señor le dice, me equivoqué, debí hacerte caso, lo he perdido todo, la salud, la familia, no tengo nada, no me sirve de nada todos esos bienes, porque al final, mira, ya estoy enfermo, ya no tengo ni ánimo ni siquiera de vivir. Entonces, muchas personas representamos a ese Señor. Nos pasamos toda la vida haciendo fortunas físicas y nuestra fortuna espiritual. Y ese mensaje que el Cristo nos da de que debemos dejarlo todo para poder fortalecer las virtudes que tenemos dentro, porque ese es el trabajo, ¿verdad? Eliminar el defecto para fortalecer los valores. Muchas veces, muchas personas hablan de los valores, pero no hablan de los defectos. Y si hablan de los defectos, no dicen cómo eliminarlo. Entonces, ahí no estamos haciendo nada. El Cristo sí nos dice que tenemos que accionar. Y ahí, por ejemplo,
Cuando nosotros tenemos una visita súper importante, cuando nos dicen, mira, va fulano de tal para tu casa, y uno dice, hoy, pero hoy hay que limpiar, hoy hay que ponerse buen mozo, hoy hay que ir al salón a ponerse el mejor vestido, la mejor comida en la mesa, el mejor trago, todo perfecto ahí puesto, para cuando llegue la visita lo vea impecable. Eso es lo que nosotros pensamos aquí físicamente, pero cuando llegue entonces el momento de nosotros partir a unos mundos superiores si no lo ganamos, ¿cómo está esa casa internamente? ¿Está limpia? ¿Está organizada? ¿Tiene puesto el mejor vestido? ¿Está preparado? ¿Tiene la conciencia a lo que va? O sea, no. Lamentablemente, dentro de nosotros, esa casa está totalmente desorganizada. Está a oscuras, no podemos ver, nos perdemos dentro de nosotros mismos. Hay tantas contradicciones internas y es debido a esos defectos psicológicos. Y el Padre no nos va a llamar, el Padre no nos va a buscar porque no va a poder ver. Hay telarañas, hay de todo, se cruza, estamos choca. Sucio, totalmente. Horribles, Totalmente. Entonces, eso es algo que debemos enfocar ahí. Vamos, la enseñanza que le estamos llevando es ese vino nuevo, que lamentablemente no se puede colocar en un odre viejo, en una mente anticuada, llena de costumbres, llena de mitos, llena de dogmas, llena de lo que nos han enseñado desde pequeño. Hay que sacar esa mente, hay que sacar ese odre viejo, para entonces poder colocar esta enseñanza gnóstica, este mensaje de salvación en un odre nuevo, en una mente nueva. Porque como decía, no vamos a comprar un vestido para romperlo y arreglar un traje viejo. No valdría la pena, sino que la rotura aún sería más grande. Entonces, cuando nosotros, con la misma mente anticuada que tenemos, nosotros queremos entrar esta enseñanza, nos estamos autoengañando. No vamos a hacer nada al final. Entonces, eso es un mensaje importantísimo. Para usted cambiar, usted tiene que empezar a tener una nueva perspectiva, un nuevo punto de vista de las cosas. Usted tiene que cambiar esa mente vieja para poder entonces tener lo que sería una nueva, o bueno, poder lograr, mejor decir así, lo que es la muerte mística. Ya mencionamos que entonces la muerte mística es aniquilar esos defectos psicológicos, todo y cada uno de ellos. Es fácil entonces descubrir esos defectos psicológicos, porque para poder eliminarlo debemos descubrirlo. Y yo diría que la clave es voluntad. La clave es usted decidirse a querer cambiar. Si usted dice, me voy a autoobservar, eso es lo que necesitamos, observarnos de instante en instante, observar el pensamiento, el sentimiento, la acción, todo lo que sentimos dentro hay que observarlo. Entonces, para nosotros poder identificarlo, es lo que tenemos que hacer, autoobservarnos a nosotros mismos. Es como un examen. Cuando usted va a tomar un examen, usted estudia muchísimo, muchísimo. Pues usted tiene que estudiar muchísimo, pero estudiarse a sí mismo. Entonces, ¿el defecto que usted descubre ya se queda eliminado? No, claro, le hemos dicho que no. Usted sabe que defecto descubierto hay que colocarlo en el banquillo de los acusados. Debemos de analizarlo, ver cómo se alimenta, cómo se manifiesta, qué le da de comer, qué hace que él se ponga más grande, en qué momento es que él quiere arrasar conmigo y entonces comerse a la otra persona, por ejemplo, en el defecto de la ira. ¿En qué momento yo voy sintiendo esa sensación negativa dentro de mí? ¿Qué es lo que hace que él quiera explotar? Eso nosotros debemos de entenderlo profundamente. Y luego entonces de que lo hemos analizado, ¿ya basta con esto? No, siempre debemos de que ya hemos identificado, analizado y hemos entendido ese defecto psicológico, pedirle a nuestra Madre Divina, a nuestra Madre Dios, que está dentro de nosotros, que nos ayude a eliminar ese defecto psicológico. Y luego ahí entonces, de todos esos pasos, ahí sí nosotros podemos hablar de que es probable, si lo hacemos de todo corazón, no con la mente, con el intelecto, sino de corazón ese arrepentimiento, ahí entonces sí podemos eliminar lo que sería ese defecto psicológico. Entonces tenemos muchísimas personas que hablaron en cuanto a esto. Tenemos San Francisco de Asís, tenemos también San Agustín y ya mencionamos en un primer momento el mismo Cristo. La muerte mística, señores, se nos ha dicho por toda parte, pero como estamos dormidos, nosotros no queremos, o bueno, no hemos sabido interpretarla. Nuestra ignorancia va más allá de nosotros, porque no vemos las cosas como son, sino como somos. Si estamos sucios, solamente vemos suciedad. Así es. Estas grandes celebridades que han expuesto un conocimiento tan trascendental
como lo es la gnosis, porque San Francisco de Asís y San Agustín, como usted mencionó, esos dos grandes personajes, fueron gnósticos. Exacto. Ellos enseñaron la gnosis. Por ejemplo, las florecillas de San Francisco de Asís es un pozo de sabiduría, donde se explica con tanta sencillez esas virtudes que el ser humano debe de tener, porque esas florecillas representan a las virtudes, al alma, ¿verdad? Y como que lo simple, lo sencillo que uno debe de ser para poder aplicarse ese gran conocimiento. Y San Agustín también es otro gran personaje que se ha mencionado y dio esa enseñanza. San Agustín tiene una obra que se llama El pecado original, se la recomiendo a cualquiera. Ahí se habla de gnosis, ahí se habla de muerte del ego, ahí se habla de lo sagrado que es el sexo. Y importante mencionar, bueno, Ajá, sí. Importante mencionar, cuando San Agustín mencionaba, que lo tengo aquí y lo quiero leer tal cual, presenta a quienes se consagran a Dios en la simplicidad y la unidad, contrario a los que se consagran en la multiplicidad y a la duplicidad. Ahí no está hablando claramente del ego. Nosotros debemos de morir. Nosotros debemos de volvernos uno, eliminar esa multiplicidad, esa duplicidad que llevamos dentro, que solo causa separación. Y debemos de llegar a esa unidad. También San Francisco de Asís mencionaba la sencillez y la humildad, en la cual principalmente decía, siempre mencionaba la cita bíblica del Cristo, que si puede colocarla en pantalla, por favor, la última cita bíblica que hemos traído en el día de hoy, donde dice que Cristo quiere que sus discípulos sean como ovejas, en medio de lobos, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. La sencillez, ahí está la base de todo. Mírenla ahí como la tenemos en pantalla. Debemos ser confiados e ingenuos como los niños, sinceros en el servir, en el hablar, sin tener doblez y sin segundas intenciones. Aunque nosotros seamos víctimas de malas artes de los hombres, nosotros no debemos de doblegarnos frente a las malas acciones. Nosotros debemos de ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Nosotros debemos ser sinónimo de rectitud y entereza moral. Nosotros debemos de llevar esa sencillez, pero esa sencillez como persona. La sencillez viene de Dios, la humildad viene de Dios. Todo lo contrario vendría de Satán, del diablo, de los defectos psicológicos. Entonces, ese enfoque que hace San Francisco de Asís y San Agustín es muy importante que siempre lo tengamos pendiente. Y terminar esa parte en la cual dice, esa santa sencillez, hija de la gracia, hermana de la sabiduría y madre de la justicia. Esa es la sencillez que se debe ver en cada hermano, en cada ser humano. Ay, así es. Vamos a hablar un poquito, resumido, de lo que es la comprensión. Muchas personas entienden que saber algo, leerlo, o que se lo digan, y comprenderlo, es lo mismo. Y no es así. La comprensión va más allá de una información o de un conocimiento. Las personas tenemos que aprender a comprender. Tenemos que aprender a hacernos conscientes de lo que nos están diciendo. Un ser humano no podría realmente eliminar los defectos sin antes comprenderlo. Es importante que las personas tengan ese valor. La conciencia está en el centro. Todos los conocimientos y todo lo que uno pueda aprender está en la periferia, es como un círculo, ¿verdad? Todo lo que sucede alrededor del círculo es conocimientos, estudios, intelectualismo. Pero la conciencia está en el centro. Hay que llevar todos los conocimientos al centro. ¿Cómo se lleva un conocimiento al centro? Entonces se sienta, practica la meditación, se aleja de todo pensamiento, de todo concepto, de toda idea que usted tenga sobre lo que usted quiere hacerse consciente, ya sea de un defecto, ya sea de un conocimiento, de algo que usted quiera investigar, y deja que su Padre que está en secreto, que está en su interior,
le dé la respuesta. La respuesta se hará saber, se hará manifiesta muy rápidamente, en cualquier momento, porque el Padre está dispuesto a ayudarnos y siempre ha esperado por cada uno de nosotros. Y resulta, hablamos del conocimiento, de la conciencia, de la comprensión, porque nadie puede aplicarse lo que no comprende. Usted podría practicarlo, sí, podría practicar algo que le digan, que dice, sí, es bueno, pero si no lo comprende, nunca lo va a hacer con perfección. Y no tendrá resultado. Usted podría empezar a trabajarse un defecto, y ¿verdad? Podría empezar a trabajárselo, quitar unas cuantas costumbres, pero la raíz misma del defecto, si usted no lo ha comprendido, no lo va a eliminar. Es importante que seamos serios en este trabajo, porque una persona que sea flojo, que no tenga fuerza de voluntad, como ya decía mi compañera aquí de cámara, no podrá jamás eliminar ningún defecto, ni obviamente llegar a la muerte mística, que es lo mismo.